Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con la marcha que realizó el fin de semana en la Ciudad de México, la comunidad del CIDE reiteró su llamado a las autoridades para dialogar y para reponer el proceso en el que se designó a José Antonio Romero Tellaeche como su director general, mientras las autoridades aseguran que este procedimiento se realizó con apego a la ley, a pesar de que el INE, como miembro del Consejo Directivo del CIDE, señaló que hubo ambigüedades en la designación. Veamos en contexto. Este sábado, estudiantes y personal académico y administrativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas protestaron contra la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general de esta institución. La manifestación fue convocada luego de que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buila, no respondió al llamado a dialogar con la Asamblea Académica Permanente, el movimiento estudiantil y los sindicatos. Las y los manifestantes solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación para establecer un espacio donde se escuchen sus demandas, conociendo a Álvarez Buila como interlocutora. Pidieron también restablecer el proceso de designación del director general. Al anunciar la designación de Romero Tellaeche, Álvarez Buila dijo que fue unánime. El Estatuto General del CIDE apunta que para definir quién dirigirá el instituto, el CONACYT debe identificar aspirantes y presentarlos a un grupo de auscultación externa que presentará una lista final entre los cuales se designará al director general. Esta designación se debe presentar al Consejo Directivo para su formalización. El Instituto Nacional Electoral, miembro del Consejo Directivo, señaló que no se realizó la formalización. Las instalaciones del CIDE fueron tomadas por estudiantes el mismo día de la designación en demanda de la remoción inmediata de Romero Tellaeche, quien condicionó el diálogo a la entrega de las dos sedes del CIDE. Este domingo, CONACYT emitió un comunicado insistiendo en que el proceso de designación fue con apego al estatuto y pidió nuevamente liberar las instalaciones. En respuesta, las y los estudiantes exigieron hacer pública el acta de designación y el video de la sesión donde Romero Tellaeche fue elegido. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. Pues vimos cómo siguen las demandas de la comunidad estudiantil y académica del CIDE para reponer el proceso de designación de su director, y ahora también exigen que la institución pueda tener más autonomía. ¿Qué decir al respecto y cómo viste la marcha de este sábado? Y les voy a pedir brevedad para este bloque porque hoy tenemos muchos comerciales. Yo lo que vi es una semilla este sábado, una semilla que ha ido poco a poco germinando lo que empezaba como una molestia al interior de una pequeñísima institución. Hay que decir que en el CIDE hay 450 alumnos, una cosa así por algo que ya hemos visto, que lo sacó a las calles a muchos de ellos el año pasado, que fue la extinción de los fideicomisos, que se convirtió en la inoperatividad de los recursos de los mismos por la falta de reglas de operación, que seguía siendo un tema muy quizás de adentro, que se convirtió en la imposición de este personaje deleznable que es Romero Tellaeche, que fue a intimidar a estudiantes a su plantón un día antes de la marcha, que se convirtió en la destitución de dos profesores de los cargos que tenían, Alejandro Madrazo en la región centro, Catherine Andrews en la Secretaría Académica, y que después terminó por ser una verdadera imposición más allá del interinato. Entonces, esa semilla ya se empieza a ver en las calles, en lo que se está en el inicio de este movimiento social, como algo que va a ir muchísimo más allá. Lo dijeron con toda la claridad los estudiantes el sábado. Esto es una lucha por la educación pública de calidad, es una lucha por la libertad de pensamiento, por la libertad de cátedra, la libertad de investigación. Le dijeron a Álvarez Bulla, Elena Bulla, la ciencia no es tuya, porque eso es lo que está detrás de todo esto. A la responsabilidad de Álvarez Bulla, no podemos nada más decir que es una funcionaria que actúa por motu propio. Es el presidente López Obrador. Es esta política de difamación que empieza en una mañanera, política de difamación como hoy le llamó Jesús Silva Herzog Márquez en su columna, que no nos no deberíamos dejar pasar de largo. Todas las calumnias, toda la difamación, todas las mentiras que dice el presidente de la República se llevaron a lo institucional. A las respuestas que vemos de CONACYT son absurdas. A los estudiantes y las estudiantes, punto por punto, les dicen cómo lo de las cuotas que ahora les están ofreciendo no son parte ni siquiera no solo no son parte de sus demandas, sino que ya están viendo mucho más allá, ya están hablando, reuniéndose y exigiendo la autonomía de la institución ante una bandada, un grupo de personajes corruptos, porque eso es lo que son, como Elena Álvarez Bulla,
que vaya, por favor, lo que hizo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que empezó siendo una agresión precisamente a la comunidad académica al volverlo miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3. Lo que estamos viendo son actos de corrupción, estamos viendo tráfico de influencias y una imposición de la que estoy segurísimo que los alumnos van a ganar la batalla. Ana, contrapunto, o ¿cómo ves tú la situación en el CIDE y qué esperar para esta institución a partir del movimiento estudiantil que estamos viendo? Bueno, yo primero que nada quisiera condenar de manera absoluta cualquier acto de autoritarismo y cualquier, digamos, procedimiento fuera de la norma que se genere en toda institución pública, privada, pequeña, mediana, grande. Creo que siempre es algo condenable y que por eso son muy importantes este tipo de movimientos, ¿no? Y en segundo término, igualmente, ¿no? Congratularme y felicitar a toda la comunidad estudiantil y académica que de manera genuina y legítima han buscado restablecer el orden en su institución y que han querido pues tener las condiciones, digamos, mínimas de poder llevar a cabo sus actividades estudiantiles y académicas, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente en esta situación del movimiento, pese a que hay demandas muy legítimas, igual que en muchos otros temas ha sucedido y lo hemos comentado aquí, yo creo que el problema de que la oposición desde la parte muy partidista, pero además las personas que usan medios de comunicación y que tienen intereses políticos partidistas y que no los muestran, no los transparentan, es que una causa que puede ser muy legítima como la de las y los alumnos del CIDE se acaba tergiversando porque se acaba tomando en esta serie de intereses, ¿no? que vienen pues, a extrapolar las cosas y hablar de situaciones que no existen y que por lo tanto pues ni siquiera, a mí me parece incluso una gran falta de respeto que saluda temas como la censura, la falta de autonomía universitaria, cuando además el CIDE es un centro de investigación. Por supuesto que hay que pelear porque haya mayor apertura y mayor autonomía, pero no se puede decir que hay una ilegalidad en ese tipo de cuestiones porque nadie ha ido en contra de ello, ¿no? Por supuesto que las decisiones que están perjudicando a la comunidad estudiantil y tienen que tener consecuencias, sin duda. Insisto, los actos de autoritarismo aislados que se tienen por parte de ciertos funcionarios tienen que condenarse, tienen que castigarse, pero hacer declaraciones como la que se hizo en la manifestación del sábado, como decir que uno de los puntos del pliego petitorio, que por cierto no está en el pliego petitorio de los alumnos, pero se mencionó en la manifestación, es el cese inmediato del hostigamiento a la comunidad académica nacional. Ahí es donde verdaderamente me parece que estamos ante una serie de intereses, tanto internos como externos, que tergiversan completamente una agenda legítima, estudiantil, y que tiene que quedarse en ese ámbito de las y los estudiantes y la comunidad académica del CIDE, ¿no? Que esta conversación pueda llegar hasta otras instituciones, como por ejemplo al ITAM, donde la sociedad de alumnos se pronuncia por alumnos de instituciones distintas a la propia, sin que lo haya hecho sobre sus propias alumnas, pues me parece bastante ser candil de la calle, oscuridad de su casa, y que denota muchísima agenda política en este tema, que va más allá de los intereses legítimos de la comunidad estudiantil y académica. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Y con todo lo que hemos visto en los últimos días, ¿ves una posible salida a la crisis que vive el CIDE actualmente? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es importante hacer un recuento porque en este momento me parece que el conflicto en el CIDE está siendo la cereza de un pastel que empezó, digamos, momentos atrás. Cuando se habla del cese a las hostilidades a la comunidad académica, no se está hablando únicamente de la situación que está viviendo el CIDE, se está hablando de la reforma a la ley del CONACYT, se está hablando de la eliminación, por ejemplo, de las partidas presupuestales, que uno de los primeros afectados fue el Instituto Mora, que les impidió pagarle a sus asistentes de investigación, que en su mayoría eran alumnos de doctorado que tenían que estar trabajando en distintos proyectos de investigación para poder tener un salario complementario a sus becas y que se quedaron, y los profesores durante varios meses tuvieron que de sus propias bolsas pagarle a esos estudiantes para que tuvieran para el transporte, para la alimentación, etcétera. Se está hablando también, ¿no?, de modificaciones a las reglas del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Se está hablando de la desaparición de los fideicomisos y la ausencia de reglas de operación, porque al margen de si estamos o no de acuerdo con que hayan desaparecido esos fideicomisos, no se publicaron reglas de gasto público, pues que hoy en día tienen a varias instituciones académicas sin poder cubrir las nóminas de sus profesores, sin poder cumplir con los estímulos a la investigación, sin poder
hacer pues básicamente la operación cotidiana de sus centros de investigación. Ahí estamos hablando también de otros institutos como el Potosino de Investigación Tecnológica y Científica, el Centro de Investigación de Matemáticas, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en fin, son muchos los COLEFs, por ejemplo, que también son públicos y que estuvieron participando también de las muestras de solidaridad a lo que sucede en el CIDE, y el hecho de que estén manipulando también los propios estatutos de una investigación pública, sí, no transparentando que al momento de la votación para el refrendar el nombramiento que hizo Álvarez Bolla sobre el nuevo director, hubo dependencias de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Energía, como el INE, como la Secretaría de Educación, que no estuvieron de acuerdo. Hubo otras instituciones como el Colmex, que forman parte del Consejo Directivo del CIDE, que tampoco estuvieron de acuerdo en que se les mostrara como unanimidad, y esa parte no se quiere transparentar. Ahí sí me parece que estamos frente a actos de violación del Estado de Derecho, que no tendrían por qué quedar impunes, y Álvarez Bolla se tendría que ir por eso. Eder, finalmente, y te pido brevedad porque se nos fue el tiempo del bloque, Lisa ya dice algunas de las instancias que no estuvieron de acuerdo efectivamente con este proceso de designación y los problemas que anteceden esta situación actual en el CIDE. ¿Cómo lo ves tú para concluir? Al interior del movimiento hay una serie de debates que se han dado con los que yo estoy de acuerdo. Es verdad que en general la educación universitaria se ha burguesado, se ha derechizado, por supuesto que hay una visión y un dogma neoliberal a través del cual se está formando a las generaciones en los centros de investigación y en la mayoría de las universidades del país, y sin embargo, aunque coincido con eso, no puedo deslegitimar un movimiento cuya comunidad en su inmensa mayoría está de acuerdo con que haya procesos de democratización. Sin embargo, porque hay muchos matices en este proceso, sí se me hace bien peculiar que si están pidiendo democratización de su centro de investigación, digan, bueno, pero lo de las cuotas no es nuestro tema. ¿Cómo se democratiza un centro de investigación si se elitiza la posibilidad de acceso al mismo? Sí creo que hay una lucha de dos visiones de país y se está viendo reflejada en este movimiento, pero insisto, me parece completamente legítimo, me parece que es un error imponer una autoridad desde sin la transparencia necesaria, y si se quiere impulsar procesos de debate, de democratización, etcétera, que no los hagan bajo ninguna circunstancia en contra de la voluntad de la mayoría de la comunidad. Eso no va de acuerdo con nuestra ética de la Cuarta Transformación. Vamos a ver qué pasa en el CIDE y seguramente lo seguiremos discutiendo. Vamos a un corte y regresamos ya con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.